Si desea visitarnos a la iglesia Maranata aquí en Hinesville, nos encontramos en el 308 E 4th Street en Hinesville. Y mi número de celular es el 912-751-7982. Estás más que bienvenido. Las puertas de la casa del Señor están abiertas para ti. Que el Señor te bendiga y que te fortalezca siempre. Víctor Ruiz. Gracias por esta oportunidad. Quiero empezar el podcast con un versículo que me vino a la mente de camino para acá. En Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4. El que el viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Muchas personas a veces tienen una idea en la mente, una idea en el corazón, una idea que quizás viene del Señor, y uno se queda sin nada. Se queda con esa idea, con ese sueño en la mente o en su corazón de algo que el Señor los llamó a hacer, y por miedo o por el que dirán o no me va a salir, no lo hacemos. Y así estamos toda la vida. Y a mi corta edad, si algo yo he aprendido a mis 32 años es que el mayor arrepentimiento a veces viene de las cosas que nosotros sabemos que debemos de hacer y no las hicimos. Y muchas personas llegan a edades mayores y nunca hicieron esas cosas que quizás el Señor les puso en su corazón para que hicieran, y se quedaron ahí. Gracias por esta oportunidad que me estás dando a mí para yo desarrollarme y buscar en la palabra a través del Señor. Para los que no conocen, el pastor Ruiz lleva poniendo la semilla en mí mucho antes de ser pastor. Hace mucho tiempo atrás, por esa es otra historia para otro momento. Pero gracias por sembrar esa semilla en mí mucho antes de usted ser pastor. Y eso en la palabra está escrito claramente, que el Señor nos dice que vayamos por ahí y hagamos discípulos a través de las naciones. Y mira dónde estamos ahora en estos momentos. Yo jamás y nunca hubiese pensado en que íbamos a estar en la iglesia haciendo una entrevista como esta. ¿No? Y mucho menos cuando yo estaba sirviendo en el área y tú todavía estás en el servicio activo. Y siempre estamos moviéndonos de un lugar a otro. Te llegó el momento de mudarte. En nuestros planes no estábamos ni yo quedarme aquí ni tú regresar. Y cada vez que había una oportunidad, que he tenido la oportunidad de hablarle a alguien del Señor, he hecho la voluntad del Padre. Y eso fue lo que surgió en nuestra amistad, que de alguna manera u otra se te habló del Señor y la semilla fue sembrada. Y no es nuestro trabajo que esa semilla nazca, es el trabajo del Espíritu Santo. Y yo le doy gloria y honra que esa semilla cayó en terreno fértil. Amén. Amén. Pastor, ¿quién era Víctor y quién es el pastor Ruiz ahora? Pues mi hermano, ¿qué te puedo decir? Víctor era un hombre que era un joven que creció en un hogar bien estricto. Un hogar donde había muchos regaños, ¿verdad? Yo no era un niño fácil, no era un joven fácil. Y mi papá pues era bien fuerte, bien estricto a la hora de disciplinar. Eh, pero también fue un hogar donde crecí en una religión que se hace llamar cristiana, pero no predicaban a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se predicaba otra cosa. Fui un joven que, aunque leía la palabra, nunca estaba ciego espiritualmente. Y para recibir bendición, recibir salvación, para recibir contestación, había que pedir un nombre que aparentaba ser divino, pero no era el nombre de Jesús. Y si yo quería tener bendición, tenía que ir donde un hombre a tocarlo. Tal vez para simplemente, toqué al profeta de Dios y voy a ser bendecido, voy a ser sano. Cuando todo esto es totalmente contrario a la palabra del Señor. Wow. Entonces, la historia es larga, pero de ese joven que creció en ese ambiente estricto, ese ambiente de religiosidad, a Dios le plació que su semilla fuera sembrada a través de mi esposa, mi amada, Michelle, que desde el primer día
aunque yo no era cristiano, ella ponía un CD que todavía lo tenemos, aunque ya no se usa porque esas canciones están en las redes sociales. Y yo le permitía poner la música y siempre teníamos una discusión de la lírica de la música. Y ella dice que no, que la Biblia lo dice. Yo usaba la Biblia para justificar mi creencia. Y a pasar del tiempo, de los años, porque tomó desde el día que esa semilla fue sembrada en mi corazón a través de ella, tomó 10 años para yo aceptar a Cristo. No fue una conversión rápida. Pero recuerdo que algo jocoso es que, aunque mi mente rechazaba la lírica y la cuestionaba y le decía a mi amada, es que la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro para justificar mi religiosidad y mi creencia. Llegó el momento en que ya la música me estaba entrando. Y mientras yo iba guiando, iba tocando el guía, dando sonido, dando ritmo. Y a veces me notaba, pero también en conversación con Michelle, decía como que te está entrando la música, ¿verdad? Y eso es una manera en que el Espíritu Santo va bregando con una criatura, ¿verdad? Que está en el mundo. Y ya dejaba de cuestionar la lírica. Empecé a aceptar un poquito cada vez más quién era el Señor. Cuando le pedimos peticiones al Señor, algo especial, tenemos que ser específicos, porque si se lo pedimos general y es bonito de Dios, Dios lo va a cumplir. Mi esposo le pedía al Señor que, mira, Señor, ten misericordia de Víctor, sálvalo, que tenga un encuentro contigo. Y ella pidió eso, que yo fuera convertido al Evangelio. El ALNI me envió para Jordania. Yo moví cielo y tierra, como uno dice, en lo carnal, para irme a ese deployment. No, cámbiame de batallón. Yo quiero ir para allá. Y se me dio. Yo siempre he tenido buena relación con los capellanes, con los chaplains. Y Jordania es un país donde hay mucha historia bíblica. Y está, lógicamente, el río Jordán divide a Jordania y a Israel. Y fuimos al lugar que se llama el lugar de bautismo de Jesús. Fuimos ahí 6 veces. Y siempre yo veía soldados que iban con nosotros para bautizarse. Y recuerdo que fue un sábado de gloria. No pudimos ir Viernes Santo porque iba a estar sumamente lleno, un día lógicamente sagrado y importante para nosotros. Pero se cambió para sábado. Me levanto por la mañana para estar listo para montarnos e ir para allá. Pero sentí una inquietud. Llevarme un bulto con ropa, como tal vez un por si acaso. Llegamos al área, otra vez en tour, que ya básicamente me lo sabía hasta de memoria, porque fuimos tantas veces. Y yo en ese momento pensaba, wow, posiblemente donde yo estoy pisando, pisó Jesús. Amén. Mira este lugar, que aquí dicen que aquí fue donde Jesús bajó, donde estábamos Juan el Bautista bautizando. Mira, que en la cueva encontraron escritos del Juan Bautista, porque ahí es donde él se alojaba. Este lugar es especial. Y seguimos caminando y bajamos la escalera para ir al río, donde se iban a bautizar. Eran como unos 30 o 50 soldados que se iban a bautizar. Y algo me decía, sentía yo me voy a bautizar. Pero el enemigo me susurraba, no lo hagas. Y no, lo voy a hacer. No lo sé. Tú sabes que tú no puedes hacer eso. Sentía esa voz que me hablaba. Y me decía que no lo hiciera, que eso, que yo no creía en eso. Tú no crees en eso, tú sabes que eso tú no lo puedes hacer. Según de la religión donde yo venía. Fui, me cambié de ropa. Contrario a esa incomodidad que escuchaba. Pero sentía como que una tranquilidad, no, esto no es nada malo. Si aquí vino Jesús, caminó por aquí, aquí se bautizó, y Él es Dios,
porque no tengo que pensar que esto es malo. Me llegó mi turno. El Chapi me pregunta que si yo he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, que si deseo bautizarme. Y, y le dije que sí, ¿verdad? Y él me bautizó. Tengo el video en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cuando salgo, me siento emocionado, siento que una corriente me está corriendo por el cuerpo. Me tranquilizo, porque tampoco quería volverme como un loco, ¿verdad? Y pronto salgo en el agua, vuelve esa voz y me dice, ¿qué tú acabas de hacer? Tú se supone que no hicieras eso, dándome culpa, porque eso es el trabajo de él, hacerte sentir culpable, hacerte sentir mal. Y yo me decía dentro de mí, si esto fuera malo, no se sentiría tan rico. Esto es de Dios y esta felicidad no se me va a ir. Y sentí una corriente por todo mi cuerpo. Me fui a la cabañita a cambiarme de ropa. Me cambio de ropa, subo la escalera, había soldados por ahí bajando. Dice, sargento, ¿qué pasó? Y yo bien contento, me acabo de bautizar. Me aplaudían. Ese día cambió todo. Estaba desesperado por llegar a las barracas para conectarme al wifi y contarle a mi esposa. Eh, y ahí fue que empezó mi caminar. No cambié en ese momento. Tenía mis cosas. Seguía hablando malo. Pues, porque el cambio no era en ese momento de Dios. Pero, pero sí, ese fue el inicio de mi vida como hijo de Dios. Grande. Poderoso. Grande el Señor. A veces el Señor te pone en situaciones o en lugares específicos en donde Él te va a enseñar que Él es el Todopoderoso. Hubo momentos o situaciones que te marcaron y que hoy ves que te estaban preparando para ese encuentro que tuviste con el Señor. El momento en que me marcaron, sí, es que hay tantas experiencias que uno tiene en el Señor que son innumerables, mi hermano. Pero una de las más importantes que te puedo hablar es que ver mi vida desordenada, cómo yo vivía, cómo era que yo me desenvolvía, la manera en que yo reaccionaba a mis problemas. Eh, yo vivía en una vida que no visitaba las discotecas porque la manera en que me criaron mis padres, que fue bien estricta, eh, al yo estar, vamos a decir, fuera de mi hogar, ya tenía mis hijos y todo, eh, yo participaba de fiestas en casa de mis amistades o ellos iban a mi casa. Eh, y eso era beber todos los fines de semana. Beber y compartir y beber. Y llegó un momento en mi vida que estaba en un lugar tan aburrido, porque no había nada que hacer alrededor, que el entretenimiento de nosotros era la bebida. Y fue tan horroroso que yo bebía de jueves a domingo, todos los días. No importando que tenía que ir a trabajar. Y yo le doy gloria a un Señor que no llegué al alcoholismo, a la dependencia del alcohol. Dios me salvó. Porque hoy en día puedo decir que había un propósito. Había un propósito. Y de ahí fue que Dios me sacó. De ese mundo de perdición. Yo le doy gloria al Señor que tampoco me permitió estar en vicios de droga, de cigarrillo. Pero lo que me satisfacía era el alcohol. Pero Dios transformó mi vida. Yo le llamo la paz temporera. El alcohol, los cigarrillos, cualquier cosa que nosotros utilizamos para darnos esa paz momentaria. Yo le menciono, le digo que es la paz temporera. Porque queremos reemplazar a Jesucristo, queremos reemplazar al Espíritu Santo con cosas de este mundo, cuando bien la palabra dice que nosotros somos forasteros a este mundo,
que nosotros vamos a pasar en aflicciones. Entonces, si el Señor nos dice, ustedes no son de este mundo y que vamos a pasar en aflicciones, porque entonces nosotros estamos buscando paz en las cosas que este mundo nos está ofreciendo. Pero te puedo decir también que el Señor Jesús nos dijo que la paz que Él nos dio, la paz que que le doy no es como el mundo la da. Entonces, cuando llegamos a Cristo, esa paz es completa, completa, cambia el lamento en baile, Amén. como dice ese corito. O sea, si la paz del Señor es completa y absoluta, eso nos ayuda a nosotros cuando tenemos aflicciones, de que aun cuando no podamos pagar ese carro, o no podamos pagar la casa, o quizás no tengamos el plato de comida para ese día, el Señor es fiel y su paz estará con nosotros y Él siempre va a proveer. Amén, es grandísimo. Amén. Y también Proverbios 24 dice que de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Amén. Pero ¿sabes qué va? Y esto es lo que me acuerda una experiencia. Yo tengo un amigo que para la gloria y honra hoy es salvo. Él está en la presencia de Dios. Pero él tenía él era alcohólico. Yo estuve estacionado con él en el ejército, hacíamos reclutamiento juntos en Puerto Rico. Y él bebía demasiado. Él abandonaba a su familia para irse de fiesta en fiesta. A veces se perdía por días. Se iba jueves o viernes y regresaba domingo por la noche a su casa. Yo asistía con él. Pero llegó un momento que empecé a sentir tristeza. Yo no le servía a Cristo. No le servía a Cristo. Pero empecé a sentir tristeza por él. Y lo empecé a aconsejar. Y la cuestión es que, como habíamos hablado anteriormente, cuando nosotros le hablamos a alguien, lo estamos aconsejando, y el Espíritu Santo está trayendo esa palabra para esa persona, también nos habla a nosotros. Y yo sentía que ese consejo que yo le estaba dando a él, mira, cambia tu vida, deja el alcohol, Dios me estaba hablando a mí. El consejo no era solamente para él. El Señor le estaba dando a través de mí para mí mismo. Por eso es que ese versículo lo dice, que de hecho lo tenía aquí abierto, el 20:24, ¿verdad? Que dice, espérate, ¿cuál era el 20:24? Sí. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Yo no entendía que aunque yo estaba en el mundo bebiendo, yo estaba en el mundo envuelto en conversaciones fuera de lugar, malas, ¿verdad? Conversaciones nada que edificaban. Dios me estaba mostrando de alguna manera de que yo tenía que dejar esa vida. Porque los pasos que yo estaba caminando, aunque eran incorrectos, de alguna manera Dios poco a poco me estaba interesando para que el cumplimiento de ese día se diera. Gloria a Dios. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el Evangelio después de aceptar a Cristo? Bueno, uno de mis primeros pasos, mi hermano, fue leer la palabra. Leer la palabra. Y profundizar en ella. Yo empecé a comerme la palabra del Señor. Cuando yo empezaba a leer esos versículos, esos capítulos que empecé por el Nuevo Testamento, yo me emocionaba de tal manera que yo le decía a mi amada, Michelle, ven acá, mira lo que dice aquí. Y yo lo había leído desde joven, pero no lo entendía. No lo entendía porque no tenía el Espíritu Santo. Yo leía que esos versículos, ese versículo que dice que Dios, Jesús dijo, y no lo dejaré solo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Verdad?
Y en la religión donde yo estaba, predicaban que ese consolador, que ciertamente era el Espíritu Santo, yo creía que reemplazó a Jesús. Y para ser salvo había que aceptar el Espíritu Santo, no a Jesús. Pero más adelante en ese versículo el Señor nos dice que Él, el Espíritu Santo, hablará de mis cosas. O sea, el Espíritu Santo no iba a hablar de Él mismo. Y esa religión lo único que hablaba era el Espíritu Santo dice y darle crédito al Espíritu Santo. Cuando se supone que el Espíritu Santo nos hable del Salvador. Y cuando yo leía todas esas cosas, eso era una emoción, mi hermano. Yo decía, pero es que no lo puedo creer. Literalmente así, wow. Y Michelle se reía de gozo, se sonreía y veía mi hambre en ese primer amor. Y, bueno, yo me leí la Biblia después que yo terminé los evangelios. Yo me leí la Biblia en 6 meses de Génesis y Apocalipsis, con hambre, con deseo, para la gloria y honra, no para decir ya yo me la leí, no, porque aunque me la haya leído completa, no sé nada, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Pero ahí fue mi primer paso, leer la palabra. Luego de eso nos mudamos para aquí, para Hinesville, y ahí fue donde conocí mi primera iglesia, mi primera y única, antes de que el Señor me trajera el ministerio. En esa transición, mi hermano, yo te puedo decir que iba 3 veces a la semana a la iglesia. Nunca dejé de ir a la iglesia. Sí, había algunos momentos en que tenían que irme de vacaciones, las cosas rutinarias de la vida, pero si salía de trabajar y ese día había corto, me preparaba y me iba para la iglesia. Porque entendí la prioridad que hay en mi vida, que era espiritual. Amén. Ese orden que el Señor nos da. Amén. Que es uno más difícil. En esa etapa inicial del crecimiento espiritual. Porque ahí es cuando el enemigo empieza a sumar con todo lo que tenga, más usted está casado, quiere ordenar su vida, ahí es que él dice, párate, no, que tengo que darle más duro. Mira, bueno, yo, toda mi familia, especialmente de parte de padre, hoy en día todavía están en esa religión. Y, y yo empezaba a escribir, me metía a la computadora y buscaba los versículos que esa religión ajustaba según su creencia. Y yo le explicaba lo que Dios quería decir de esos versículos, ¿verdad? Y para aclarar esa duda de esa secta. Y vos tengo que hablarle a mis papás de esto. Y yo sabía las consecuencias, porque crecí, tuve 40 años ahí. Yo sé cómo se bate el cobre allá adentro. Yo sabía que al yo hablarle de Cristo y decirle que Cristo es la verdad, que no es de esa religión, yo sabía que la consecuencia era de que no me iban a hablar más. Y esa fue el escalón más difícil en mi vida. Pero tenía tanta convicción en mi alma. El Espíritu Santo me estaba preparando de tal manera que está ese versículo que dice que aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Con todo eso quiere decir con la soledad, con el abandono, con la tristeza, con el dolor. Con todo Jehová te recogerá. Y eso yo me aferré a eso. Y hablé con mi papá. Tuvimos 2 días, varón, con la misma Biblia, leyendo la palabra. Y contestándole, diciéndole, y buscándole lo que ellos predican, demostrándole la verdad. Hasta que llegó la copa, colmó la copa, y yo le tuve que decir, viejo, ¿verdad? Con tanta seguridad te quiero decir esto. Esa religión es la verdad, Cristo es la verdad. Y le dije otras cosas. Y varón, te quiero decir que mi papá me dio estas palabras.
no me vuelvan a llamar más. Para mí tú estás muerto. Y esas palabras básicamente las escuché por segunda vez porque él se las dijo a un hermano mío que se lo he entregado en las manos a Dios. No sé dónde se encuentra, pero él estuvo básicamente toda su vida en la adicción. Y como lo veían por la calle envuelto en la droga y como se ven los drogadictos, para mi papá era vergüenza. Y un día mi papá le dijo a mi hermano, no venga más aquí, ya tú no eres mío. O sea, el decirme eso a mí, eso me mató. Porque mi papá y yo éramos carne y sangre, papá. Hay uña y carne, como decimos en Puerto Rico. Y perdí contacto completo. Él manipuló a mi mamá. Tuve 4 años básicamente sin poder hablar con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Todos mis amigos que se criaron desde segundo grado hasta 4 años conmigo, todos me sacaron de las redes sociales. Abandono familiar, pero con todo Jehová me recogió. Y ese fue el momento clave en mi vida más difícil, que fue hablarle de Cristo a mi familia sabiendo las consecuencias. Pero valió la pena, valió la pena. Porque el Señor nos dice que Josué lo dijo, le preguntó a mucha gente, ¿ustedes quieren servirle a sus dioses baales? ¿Quieren estar con esos dioses falsos? Pero yo les quiero decir que yo en mi casa le serviremos a Jehová. Entonces te puedo decir que mi esperanza está de que algún día el hijo mío venga a Cristo, porque mi mamá ya es salva. Mi mamá tuvo que llegar a mi casa y ella pedirme, decirme a mí, mira, tú no me vas a invitar para la iglesia. Y yo, mami, yo no te tengo que invitar cuando tú quieras. Pues vamos. 10 minutos después viene y dice, ven, ora por mí. Oré por ella y aproveché esa oportunidad y le presenté a Cristo. Y ella con lágrimas hizo la oración de fe. Y aceptó a Cristo. Y hoy es una viejita nueva, completamente nueva. La oración es poderosa. ¿Quiénes fueron las personas o influencias que Dios usó para ayudarte a crecer espiritualmente? Pues mira, varón, te había dicho que en mi primera iglesia, que fue aquí en Hinesville, la iglesia de Dios es el poder, la primera vez, y mira cómo es el Señor. Yo estando en el Army, en el batallón de los MP, tenía que hablar con los soldados para negociar su contrato. Estaba hablando con un soldado, hablando del Señor, él en el catolicismo, yo en el evangelio, y estábamos dialogando, ¿verdad? Y él me dice, ¿tú conoces? Y se me olvidó el nombre de este varón de Dios. A este muchacho, él estaba aquí en el batallón. ¿Cuándo tú llegaste? Yo le dije, yo llegué aquí en marzo, abril llegué. No, él ya estaba en terminal leave. Él se salió, pero él es pastor. Él está predicando. Pues dame el teléfono. Yo lo llamo. Y él me contesta y le digo, mira, fulano me dio, sí, yo lo conozco. Y para ir a tu iglesia, y él me dio estas palabras, tú eres más que bienvenido a mi iglesia, pero queda lejito, queda más de 45 minutos de Hinesville. Pero te puedo decir que vayas de la iglesia donde yo salí. Él iba a esa iglesia, de Dios el poder, y los pastores lo desarrollaron, y él se convirtió en pastor con una iglesia en Hinesville. Ok, me dio la dirección, y pues ellos están los quintos, martes, jueves y domingo, en la semana a las 7 de la noche. Cuando yo voy allí, abro la puerta, la primera persona que yo veo es a la pastora Carmen Méndez, que hoy en día está en la presencia de Dios. Ella me recibió, estuvimos hablando, y ese fue el primer día
que yo sembré raíces en una iglesia. Ella fue clave. Ella me enseñó muchísimo, pero ella no fue la única importante, porque cada hermano de esa iglesia fueron fundamentales para mi crecimiento espiritual. Yo no puedo decir que fue una sola persona, fue una congregación que influyó en mí, porque somos diferentes miembros de un solo cuerpo y la cabeza es Cristo. ¿En qué área viste la transformación más evidente en tu vida? Mira, varón, tú sabes cómo es en el army, cómo se hablan los soldados. De una oración, 3 palabras son malas. ¿Verdad? Y no pueden dejar de decir algo bien si no se le incluye una palabra mala. Y yo era uno de esos. Y cuando yo conocí a Cristo, lo primero que yo le pedí fue: cambia mi manera de hablar, limpia mi boca. Y se lo pedía, y se lo pedía. Llegó un momento que dejé de pedírselo, pero seguí en la búsqueda, leyendo la palabra, ¿verdad? Y me di cuenta de que fue así. Yo hablando con un muchacho y yo me le quedo mirando y, wow, ¿qué pasó, sargento? Y no, vamos a seguir hablando. Y seguí en el tema y yo me decía dentro de mí, si yo le doy para atrás el tiempo, en este mismo tipo de conversación, yo estuviera hablando malo. Yo hubiera dicho tantas palabras en esta conversación. Gracias, Señor, porque tú limpiaste mi boca. Eso fue lo primero que, después de mi salvación, de testimonio, lo primero que Dios hizo en mi vida. Me limpió mi boca y para la gloria y honra suya, ya yo no hablo igual. Lo podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Todas. Ya no pienso igual, ya no hablo igual, ya no pongo temas como eran antes. Todo pasó ya. ¿Cuándo comenzaste a sentir que Dios te estaba llamando para algo mayor? Mira, todos nosotros somos servidores. Pues para eso es el Señor, siendo el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, dejó su trono para venir al mundo, convertirse en carne y hueso como nosotros. Él sufrió todo, pero la diferencia es que sin pecado. Pero Él dijo, yo no vine aquí a ser servido, yo vine aquí a servir. Y Él nos enseñó cómo ser servidor. Y algo bueno, una de las cosas buenas que yo saqué de mi mamá y mi papá, es que básicamente ellos no dicen que no para ayudar a los demás. Nosotros cuando chiquitos, mi papá no nos llevó a pasear mucho porque siempre estaba haciendo algo, trabajando. Y cuando tenía un día libre, alguien lo llamaba y él dejaba lo que estaba haciendo para ayudar a esa persona. Y yo pues aprendí eso. Y dentro del Evangelio, yo empezaba a sentir satisfacción, un gozo especial cada vez que yo ayudaba a alguien en necesidad. No por mí, para la gloria y la honra de Dios. Cuando yo podía suplir una necesidad, sea ayudando a algo, o dando algo, o llevando a alguien a cualquier lugar, gracias, Señor, porque pude hacer algo para ti. ¿Entiendes? Y dentro del Evangelio, cuando estaba en la iglesia, yo buscaba ayudar a los hermanos y los envolvía a hacer cosas. Sin que el pastor me dijera nada, yo traía mi herramienta, machete, lo que sea, y empezaba a cortar y limpiar los acros de la iglesia. A veces yo llamaba, hermano, ¿qué tú vas a hacer tal día? ¿Hablaste con el pastor? Yo sé que no tengo que decirle nada porque estoy para Dios, no es para el pastor. Y cuando el pastor venía, sin decirle quién lo hizo, hermano, no sé quién fue, pero le doy gracias a los que vinieron y limpiaron el patio. Y yo eso lo hacía con un gozo. Y ahí me daba cuenta que no me podía quedar quieto para el Evangelio.
de esa hambre por servir y dar en el nombre de Jesús. De ahí nace Maranata. ¿O cuál fue la visión que usted tuvo, que el Espíritu, que Dios le puso para que usted empezara con la iglesia? Que hoy día yo soy parte de esa iglesia y estoy súper orgulloso, estoy súper contento de que estoy en esta iglesia, porque yo llevaba años pidiendo al Señor que me diera comunión con caballeros, porque una de las cosas más que le pasan a nosotros los hombres, que el enemigo busca que nosotros estemos isolated, que el hombre esté solo, y esta generación y el enemigo busca de que el hombre esté solo y que no se rodee de hombres que estén puestos en la fe, que diferentes hombres que tengan diferentes experiencias, que puedan darle y compartir todas esas experiencias que ellos han tenido, para que ellos sepan, que tú digas, wow, este hombre ha pasado por esto, yo estoy pasando por esto ahora mismo, que pienso que es el fin del mundo, pero mira, este hombre ya lo superó, esa comunión, y yo estoy súper agradecido de haber encontrado esta iglesia, pues llevaba tiempo pidiéndole. Y mira, una de mis soldadas que llevaba un año ya yo con ella, me dijo, mira, aquí está, para que vayas a la iglesia, la cartita. Y yo veo en la carta, Víctor Ruiz, párale, que tú sabes que ahora tú dices un nombre o dices algo y te aparece en el teléfono, y ahí mismo cuando salgo, me meto a Facebook, me sale, Víctor Ruiz, pues sí, el pastor, que estuvimos en la misma iglesia hace 3, 4 años atrás, o más. Y entonces, pidiendo ya confirmación, me meto a la palabra, a leer la Biblia por 2 semanas, y cuando voy a la iglesia ese domingo, todo lo que usted habló fue exactamente lo que yo estuve leyendo esas 2 semanas, y fue como que, toma, pidiste confirmación, aquí está, ahora no te hagas el loco. Y ve a la iglesia, ya te confirmé que esa era la iglesia que estaba para ti, comunión. Y la iglesia sigue creciendo. Amén, amén. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo recuerdo una vez que el pastor Demetrio Méndez, estaba en el culto dando su prédica, y él hizo una pregunta dentro de su prédica y el mensaje. ¿Quién quiere ser pastor? Y eso fue como que decirle a un nene, a un niño, ¿quién quiere un dulce? Y yo, ¿verdad? No sé por qué yo levanté la mano. Fui el único en la iglesia que levantó la mano que quería ser pastor. Y siguió ahí, hablando el mensaje. Él siempre me incitaba a, mira, cógete este curso para que te adiestre. Mira, estudia este curso en el concilio para que saques credenciales. Y yo le decía, sí, pastor, yo quiero hacerlo, pero en este momento no puedo. Siempre pasaba algo, una situación, o venía un deployment, o cuando empezaba ya la fecha de empezar el curso, venía un training field que no podía. Y siempre una excusa. Algo pasaba que no podía. Yo fui líder de caballero en la iglesia. Y aparte del liderazgo que aprendí en el ejército, esa capacidad que Dios me dio, pues yo la aplicaba en la iglesia y trataba de envolver a los hermanos y llevar la palabra a compañeros de trabajo y todo eso. Y el pastor se diga, mira, tú dijiste que tú querías ser pastor. Si ese es el llamado que tú tienes, que se nota que tú tienes ese llamado. A ti te apasiona la palabra. Y a ti te gusta buscar a los muchachos para que no dejen de buscarle al Señor. Cógete las credenciales. Yo le dije que no la última vez porque me iban a promover. Y si me promovían, yo tenía que quedarme en el Army mucho más tiempo, mínimo 3 años adicionales. Y ya llegó el momento. Ya llegó el momento en que no es lo que uno diga. Como estaban leyendo ese versículo, que los pasos del Señor lo determina Dios. Los pasos del hombre lo determina Dios, ¿verdad? Y hay un versículo en Romano
Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. Nadie puede desviarse. Cuando Dios dice, tú tienes un llamado, por más que tú huyas, se va a cumplir. ¿Qué le pasó a Jonás? Yo le digo, necesito que vaya a Nínive y lleve esta palabra de arrepentimiento, porque si no va a venir juicio. Y él no quiso, desobedeció de tal manera que se fue a dirección contraria. Y ese propósito se tenía que cumplir con Jonás. Yo pude haberle escogido a otro, bueno, vete para allá, yo busco a otro y busco a otro. Pero Dios dijo, no, vas a ser tú. Y Jonás tuvo que pasar por lo que pasó, que sabemos la historia. Se lo tuvo que tragar ese gran pez. Tuvo que reconocer de dónde él cayó, humillarse delante de la presencia de Dios, y Dios lo llevó a puerto seguro. Y fue a Nínive y se cumplió lo que Dios tenía para con él. No importaba cuántas veces yo le decía al pastor Demetrio, mira, que tengo un diploma, que tengo esto, aquello, lo otro. Dios, ese llamamiento irrevocable que Dios tenía para conmigo, se tuvo que cumplir. Me tuvieron que sacar del Army por cuestiones médicas. Y le dije, pastor, vamos, voy a coger las clases. Y cogí las clases. Y después que tuve la capacidad, porque el llamamiento lo hace Dios, no lo hace el hombre. ¿Okay? Cuando somos pastores somos respaldados por Dios, no por el hombre. Y cuando llegó el momento, tenía el deseo de buscar a esas personas, especialmente a los indocumentados, que a veces hasta por miedo no quieren ir a la iglesia por cuestión de qué esté pasando. Y mira lo que está pasando hoy en día, que la cuestión de inmigración, que está bien seria en este país. Y así fue que empezó Maranata. ¿Qué significa Maranata? Pues Maranata es una palabra en el lenguaje del arameo. Y dice Pablo en 1 de Corintios, déjame ver, perdón, 1 de Corintios, está por aquí, básicamente Pablo está diciendo que Cristo viene, ¿verdad? Que estemos preparados, que Cristo viene. También en Apocalipsis nos dice Juan a lo último, en ese último capítulo, en el capítulo 20, en Dios, que dice, ven Señor Jesús. ¿Okay? Entonces, en arameo, Maranata, que en arameo, en nuestro lenguaje significa, ven Señor Jesús. ¿Okay? Eso es lo que significa Maranata. ¿Por qué Maranata? Mi esposa y yo siempre nos ha llamado la atención el mensaje de arrepentimiento, del fin de los tiempos, porque Cristo está por venir. Jesús nos dio las señales, que en los últimos tiempos habrá guerras, rumores de guerra, terremotos, pestilencia. Varón, lo estamos viendo. Guerras en diferentes áreas del mundo, amenazas de guerra en otros y no están pasando. Ahora mismo en diferentes partes del mundo en sincronización hay varios volcanes en diferentes países del mundo en erupción a la misma vez. Terremotos, ¿verdad? Inundaciones donde nunca han habido inundaciones. Muchas personas muriendo por diferentes pandemias y enfermedades. Cristo viene. Cristo está por venir. Y no podemos estar predicando un falso evangelio. El Señor nos dice que tenemos que ser santos
como Él es santo. Y el que esté limpio, se limpie más. Y eso se logra en la presencia de Dios. Eso se logra consagrándose para el Padre. ¿Ok? Y eso se logra predicando sana doctrina, escuchando sana doctrina. Cuando se le permite en las iglesias adaptarse al mundo, empiezan esas falsas doctrinas a contaminarse la palabra que se predica, porque la palabra de Dios es perfecta. Porque yo sé que en esas iglesias donde no se predica sana doctrina, hay personas que aceptan a Cristo. Y yo sé, siento en mi corazón que el Espíritu Santo en su momento dado lo va a sacar de un lugar donde no se está predicando el Evangelio de Cristo en sana doctrina y lo va a buscar en un lugar cristocéntrico. ¿Ok? Porque el Señor sabe dónde están sus hijos. Y él deja las 99 para buscar aquella que está perdida. Y de eso se trata. De que predicar el Evangelio de Cristo tal y como está escrito, ni añadirle ni quitarle, y hablar de los últimos tiempos. Porque ¿de qué me vale de estar hablando de prosperidad? ¿De qué me vale de estar hablando de que Dios es bueno, Dios es amor? Sí, Él lo es, pero también Él es fuego consumidor. Y va a llegar el momento en que Él nos va a juzgar. Entonces, ¿a dónde tú quieres estar? ¿En qué lado de la historia tú quieres estar? Si tú quieres estar en el lado de la vida eterna con el Señor, tienes que tener una vida consagrada con Él. Tienes que estar alerta. Tú no puedes estar como la virgen fatua, de que cuando vino el esposo no tenían aceite. Estaban esperando al esposo, pero no estaban preparadas. Entonces, cuando el esposo se llevó a las prudentes que tenían aceite, ¿verdad? Ellas fueron a tocar. Ábreme, ábreme, ábrenos, ábrenos. Y cuando el esposo abrió la puerta, le dijo, ¿quiénes son ustedes? Yo no las conozco. ¿En qué lado de la historia quieres estar? Si tú estás en un lugar donde no están predicando la palabra y te sientes cómodo porque te están predicando lo que tú quieres escuchar, sobándote el pecado, no te preocupes. Sigue ahí, que el tiempo de Dios te saca de la fiesta, del baile, de la droga, del alcohol. Dios lo hace en su tiempo, sigue ahí. Dios quiere cambiarte, pero tú tienes que dar el paso para ese cambio. Tú tienes que renunciar a tu carne. Por eso que esta iglesia se llama Maranatá, porque Cristo viene. Y no es que Cristo venga, estamos diciendo, ven Jesús, estamos pidiéndole que venga. Y Él no ha venido por misericordia a aquellos que aún no la han recibido. Pero ya el día y la hora está por llegar. Y ya cuando Él llegue, no hay oportunidad para el que no lo aceptó. Bueno, la palabra nos dice que van a haber muchos que se quedarán. Van a haber muchos que la palabra nos dice que cuando fueran juzgados, ellos van a decir al Señor, si en tu nombre sané enfermos, saqué demonios. ¿Verdad? ¿Qué le dijo? Apártate de mí que no te conozco. No porque tú prediques el Evangelio, no porque has sanado enfermos, porque la palabra de Dios nunca tornará atrás vacía. Tú puedes predicar un Evangelio, una prédica poderosa de fuego, pero ¿cómo está tu vida personal? ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? La intimidad, disculpa, No. que no quiero que se me vaya. La intimidad es una cosa bien importante, porque aun cuando yo iba a la misma iglesia que usted los domingos, en ese momento, eso era lo único que yo hacía. Yo iba a la iglesia los domingos y escuchaba la palabra. Yo nunca me sentaba a leer la palabra, pero siempre le pedía al Señor que me diera sabiduría, pero nunca abría la palabra. Hasta que en julio de este año fue que abrí la Biblia. Y en Proverbios, al principio de los Proverbios, la sabiduría empieza con el temor de Jehová. Y ahí fue que las vendas mías
se me quitaron. Porque toda mi vida, Señor, sabiduría, 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 sabiduría. Pero yo nunca había abría la Biblia. Y no era que lo que se estaba predicando o enseñando en la iglesia estaba mal. Simplemente yo escuchaba la palabra. Pero seguía mi rutina de la vida mundana. Seguía mi vida de pecado. Y no había un cambio genuino que el Señor hizo en mí hasta que yo decidí entregarme en cuerpo y alma, de corazón, y decir: Señor, estoy aquí, enséñame y muéstrame. Y ahí estaba. Estuvo en mis manos en todo el momento la vida, la palabra del Señor. La sabiduría comienza con el temor de Dios. Amén, amén, amén. Entonces, cuando venga el rapto, muchos se quedarán. Y es porque yo iba a la iglesia. Sí, pero no tenías intimidad. ¿Verdad? Pues ellos no se fueron en el rapto, no se van a ir en el rapto. Sí van a poder salvarse, pero van a tener que dar su vida por el evangelio, van a ser mártires. La van a pasar fea, ¿ok? No va a ser nada agradable. Pero su palabra se va a cumplir. Uy, su palabra tiene fiel cumplimiento. Y no podemos decir: yo busco de Dios después, yo leo la palabra después, déjame, es que tengo este compromiso, es que la fiesta, después que yo termine esto, yo busco de Dios. Después que me gradúe de la universidad, yo busco de Dios. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. La palabra nos dice que mañana no lo tenemos garantizado. Sabemos cuándo nacimos. La ciencia puede pronosticar cuándo tú vas a nacer, según el crecimiento del embarazo y todo eso. Le pueden decir a la mamá: tal día te vamos a inducir el parto, y pueden decir: este día va a nacer esta criatura. Pero nadie puede decir el día que vamos a partir con el Señor o vamos a morir. Porque cuántos doctores dicen: no le damos 3 meses de vida, y ya van. Mira, tu hija, mira, Alison. ¿Qué decía la ciencia? A los 6, ya que no pasaba de los 6, gracias a Dios, ya vamos 4 o 5 años más, 10, 11 años. Para Dios nada es imposible. Para Dios no es nada imposible. Y la ciencia se equivocó. Y Dios tiene la última palabra. Por eso es que tenemos que disfrutarnos el día de hoy como si fuera el último, pero no en el mundo, sino en la presencia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces me voy a disfrutar de esta fiesta, me voy a disfrutar lo que sea, y eso te puede llevar a la muerte física. Y como estabas pecando, también te puede llevar a la muerte espiritual. Pero si es hoy, que es tu último día y tú no lo sabes, te lo estás disfrutando en la presencia de Dios, buscando su palabra, viviendo en adoración, porque adoración es un estilo de vida. Y tú estás alabándole, gloria a Dios, cantándole cánticos desde el alma de tu corazón. Y si a Dios le place de que no despiertes mañana, te lo disfrutaste en la presencia de hoy. Y vas a estar en la presencia de Él. Ese es el enfoque. Hablando de muerte, vida del Señor, de mi hija, que gracias a Dios está viva. ¿Qué experiencia has tenido en Maranata que ha marcado tu corazón? Mira, varón, son muchas cosas. Nosotros tenemos una línea de oración que de lunes a viernes hay un grupito de hermanos, no tan solo de la iglesia Maranata, de otras iglesias, incluyendo personas en Puerto Rico, hermanas en Puerto Rico, que nos conectamos de 6 de la mañana a 7, una horita, a interceder. Ya tenemos una lista por qué orar. Y hemos visto la mano poderosa de Dios en esa lista. Mira el soldado tuyo, que tuvo un problema en el corazón, Sí, que decía: hay que hacerle un trasplante si no se muere. Y no había que, y en 2 días apareció un corazón.
Cuando hay personas que están en una lista por meses o años buscando un corazón. Así mismo es. Oramos por ese varón y hoy en día, ese videíto que tú me enviaste que Él está feliz y contento y el que no lo conoce jamás y nunca dice que ese hombre le cambiaron el corazón. Pues te voy a hablar de mi experiencia, de una de las experiencias. Cuando tú llegas a, cuando Dios te pone en esta posición que yo estoy de pastor, hay un sentimiento especial por los hermanos. Ya no vemos, no es que te lo puedo decir de esta manera. El sentimiento que tú tienes por a cualquier hermano en la iglesia, sí, tú los amas en Cristo, este es mi hermanito, pero yo los veo a ustedes como si fueran mis hijos. Y hay un cariño especial. Por eso es que nosotros nos sentimos, el pastor se siente triste cuando un hermano nos deja de congregarse. Cuando va un domingo no vino, o un miércoles no vino, el día que sea el culto no vino, ok, pasó algo. Pero ya van 2 semanas. Wow. Empezamos a extrañarlo. Y nos sentimos tristes. ¿Qué estará pasando? Lo llamo, no me contesta. ¿Entiendes? No, ya se acabó, dame ir a la casa. Algo le está pasando, lo sufrimos, ¿verdad? Pues está esta parejita. Está Brian Ríos y su esposa, Cecilia. Ese es otro testimonio, brother. Antes de yo ser pastor, estábamos en la misma unidad. Y pues siempre hay que dar siempre buen testimonio, siempre. Porque mira que mundo tan pequeño. Y pues yo le hablaba del Señor a él y todo. Llegó el momento en que empecé el pastorado. Cuando yo hablaba con él, yo no era pastor. Llegó el momento en que yo le dije, mira, estamos en una iglesia. Le di mi tarjetita. Pasó un tiempo. Me lo encontré, no recuerdo bien, sí, estoy dando el testimonio bien rapidito. Y me dice, pastor, voy a ir a la iglesia. Y apareció con su esposa. Ese fue el primer día y siempre fue a la iglesia. Su esposa es inmigrante y ella estaba legalmente aquí y con visa de trabajo. Ellos tuvieron que hacer PCS para Fort Jackson ahora mismo. Vamos a dar un poquito para atrás. Ellos no estaban casados. Ella estaba embarazada. Estaban conviviendo. Y yo le estaba hablando del Señor. Y mira, el Señor le espera, ¿verdad? Que usted le entregue su vida a Él en matrimonio. Y ellos pues se notaba que se aman. Y quisieron casarse y lo casamos en la iglesia. ¿Verdad? Ya es familia, brother, ya son familia. Y los queremos como nuestros hijos. Tristemente se tuvieron que mudar. Recuerdo como ahora, aquí mismo donde estamos parados, terminando un miércoles el estudio bíblico. Recibo una llamada y yo nunca suelo contestar las llamadas cuando estamos en la iglesia. Pero vi que era él. Dame contestar y decirle que lo llamo para atrás. Estoy en la iglesia, cuando termine la clase bíblica, yo te llamo. La llamada fue que ellos estaban llorando desconsoladamente. Y, ¿qué pasó? Cuenten qué pasó, pastor. Nos llegó una carta, nos acaba de llegar una carta que le dan 33 días a Cecilia para que se vaya del país. Y tienen 2 hijos. 2 hijos, uno recién nacido y Amelia, yo creo que tiene como un añito y par de meses, algo así, ¿verdad? Se llevan menos de un año de edad. Y imagínate, tranquilo, cálmense, explíqueme qué dice la carta y qué pasó y qué dicen sus abogados, porque ellos tienen papeles en el sistema para que se haga ciudadana, pero nunca hay contestación, el abogado no sabe qué decirle. Y no te preocupes,
vamos a ponerlo en oración. Ahí mismo oramos. Estuvimos orando ahí un rato con ella, intercediendo. Y desde ese día, al otro día por la mañana, los hermanos vamos a poner a Cecilia y a Brian en oración. Está pasando esto. Y pasan los días. No hay noticia. No hay noticia. Pero se tenía que ir sábado. Okay. Ya llegó el último día. Viernes, él abre el buzón. Recibe una carta diciendo que le extendieron la visa de trabajo y que no se tiene que ir. Al último momento que ella se tenía que ir del país, porque el Señor nos manda a nosotros tenemos que ser rectos, obedecer las leyes del hombre, tenemos que obedecer, ¿verdad? Y varón, Dios nunca llega tarde, Él llega a tiempo. Cuando Brian me llama, no es la misma voz que un mes atrás. Me estaba hablando que básicamente riéndose del gozo. Y eso es una de las experiencias en mi vida que testimonio de cómo Dios ha obrado en Maranata. Impactante, el Señor nunca llega tarde. Nunca. Aunque nosotros pensemos que Él no está ahí, Él siempre está ahí fielmente. Amén. ¿Cuál es tu mayor deseo, sueño para la iglesia, para la comunidad y qué es lo próximo para Maranata? ¿Cuál es su visión en el futuro? Mira, yo siempre he sido una persona que no me gusta ayudar al prójimo. Yo siempre le he dicho a los hermanos, ¿quién necesita algo? Búsquense en alguien, un vecino, alguien que ustedes conozcan que tenga necesidad. Porque la iglesia está para ayudar. Sea que se le dañó un ser eléctrico, sea que no tiene dinero para medicamentos, la situación que sea, déjenme saber. Para ayudar, sea cristiano o no, estamos para ayudar al desamparado. Ese siempre ha sido mi enfoque y le doy gloria a un Señor que los hermanos que Él ha puesto en esta iglesia se desbordan por ayudar al prójimo. Nunca he escuchado un no. Siempre aparece la ayuda. Mi enfoque es que seamos una iglesia de impacto en la sociedad. Que seamos instrumentos de restauración familiar. Vuelvo y repito, no importa de cuál sea la creencia de esa familia. Yo quiero que mi iglesia se llene de gente con necesidad. Pero que la iglesia sea una iglesia empoderada del Espíritu Santo. Yo no busco números. Porque yo busco calidad. Calidad. Porque hay tantas iglesias que es tan grande lo que le dicen las megas iglesias, que son cientos y cientos que se congregan, pero no hay liberación, no hay restauración. La gente entra y sale igual. Si yo tengo una iglesia, cuando digo yo siendo el pastor encargado, ¿verdad? Porque la iglesia es de Cristo. Sean que hayan 20, 30. Yo quiero que esos 20 y 30 sean unos guerreros como David. Que tengan una fe inquebrantable. Que cuando vayan a visitar a un necesitado y oren por esa persona, haya rompimiento, haya bendición, haya sanidad. Porque de qué vale que hayan 100, 200 y no se sienten mover del Espíritu Santo. O sea, el enfoque mío sea que Dios me dé 20 hermanos, 30, 40, que sean de poder y autoridad. Desarrollarlo, por eso es que yo me gozo educando a los muchachos en el Evangelio, a ser discipulado. Porque yo no voy a estar aquí todo el tiempo. El día que haya necesidad, que no tenga que ir yo, mira, tú puedes ir, vete, visita a esa persona, ora.
Porque la misma cantidad de Espíritu Santo que tengo yo la tienes tú. La tiene todo aquel que ha aceptado a Cristo. La diferencia es la intimidad. La intimidad. Conocer a Dios y que Dios nos conoce. Nosotros tenemos que conocer al Señor. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. La intimidad hace la gran diferencia. Cómo fluye la palabra de ti, cómo fluye la unción en ti. No porque tú prediques gritando y alzando la voz, quiere decir que tú tienes unción. Porque la verdad no grita. Simplemente que lo que salga por tu boca salga del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. ¿Algún mensaje adicional que usted quiera compartir de su historia, de Maranata? Una historia increíble porque hay que tener valentía y estar aferrado a Dios de verdad para enfrentarse a un padre, a ese rol model que siempre ha estado, y para hacer crecer la iglesia con el nombre del Señor, porque siempre que uno trata de hacer algo para el Señor, ahí va a estar el enemigo tratando de apagar, metiéndote cosas ahí en la mente que no son de Dios. Eso me pasó desde el principio. El primer temor cuando se empezó a hacer Maranata era la duda. El enemigo te pone en la mente, ¿tú estás seguro que este es el tiempo que Dios quiere que tú te pongas a pastorear? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si nadie va a la iglesia? Duda. Pero lo dice ese versículo, el llamado irrevocable de Dios. Aunque el enemigo te esté susurrando, tú no puedes, tú no eres merecedor, tú no tienes la capacidad, apenas tú estás empezando. Después que Dios te esté respaldando, vas a estar en victoria. Como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, no me muevo de este lugar. Y eso se logra con intimidad.